La segunda comisión. Con su venia, señor presidente, compañeras y compañeros legisladores, como secretaria de la Segunda Comisión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, con la aprobación de la presidenta senadora Beatriz Paredes y de los integrantes de la comisión de la misma, después del trabajo exhaustivo de la comisión encomendada el día de hoy, doy cuenta de los trabajos realizados de la misma. De esta forma me permito dar relevancia y citar los trabajos a cargo de esta comisión a través de la resolución de los siguientes dictámenes que son puestos a su consideración. Discutimos 8 dictámenes referentes al tema de educación. En virtud de que la educación es uno de los derechos que vela nuestra Constitución a través de su artículo 3º y siempre con la necesidad de velar por la mejora continua de la misma, es que después de un análisis exhaustivo y toda vez que la educación es un proceso que transmite no solo conocimientos, sino valores, costumbres, comportamientos, actitudes y formas de vida y actuar para el ser humano emplee a lo largo de toda su vida, con el objetivo y la finalidad de adquirir mejores oportunidades de vida, es que el primer dictamen de esta comisión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Educación Pública, así como a la encargada y responsable del programa que recibe recursos públicos denominado Universidades para el Bienestar, Benito Juárez García. Se les exhorta para que envíen un informe en el que se dé a conocer el estado actual de dicho programa y sus mecanismos de operación, así como al titular de la Secretaría de Educación Pública a publicar el proceso que seguirá esta dependencia y así certificar el registro de validez oficial de estudios del tipo superior y cada uno de los programas de estudio que se imparten en las universidades para el bienestar Benito Juárez. El dictamen número 2 solicita asimismo respetuosamente al Ejecutivo Federal, a través de su secretario de Educación Pública, que emita con base en las facultades que le asigna el artículo 15 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, un decreto para la creación del subsistema federal descentralizado que brinde certidumbre jurídica y de funcionamiento al telebachillerato comunitario. El tercero busca también exhortar respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública del Estado de Jalisco para que en el ámbito de su atribución fortalezca las acciones preventivas para disminuir y erradicar el acoso y la violencia escolar en los niveles de educación primaria y secundaria de la entidad federativa. De la misma forma, el dictamen número 4 exhorta respetuosamente a los titulares de las Secretarías de Educación Pública y de las Secretarías de Salud para que formulen, apliquen, vigilen y sobre todo evalúen políticas públicas para disminuir el consumo nocivo de alcohol en jóvenes y adolescentes, que día a día va en aumento en nuestro país. El quinto es un exhorto a la Secretaría de Educación Pública y a la Secretaría de Cultura para que implementen actividades permanentes de promoción en todos los museos de nuestro país. El sexto dictamen, siguiendo con los presentes trabajos, exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Educación Pública y a los responsables de los organismos de educación en las entidades federativas a fin de que se fortalezca la educación secundaria, específicamente en lo que se refiere a la formación de carácter, a la literacidad, talleres, así como las matemáticas, y esto pueda garantizar la equidad y excelencia en la educación de los adolescentes. El séptimo dictamen exhorta también respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública y del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, para que en las escuelas públicas de nuestro país se vea el sistema de educación básica y sistema de educación básica, y se otorguen desayunos gratuitos que aporten a la buena nutrición de los alumnos. Y el último dictamen en materia de educación de todos estos grupos de dictámenes que les acabo de presentar, exhorta al Ejecutivo de un mecanismo para el adelanto de las mujeres en las 32 entidades federativas, a implementar el programa educativo de prevención del embarazo adolescente en todas las escuelas. El segundo bloque, que plantea principalmente 6 dictámenes por la importancia del cuidado de la salud,
la prevención y cuidado de las mismas, derivado de que es lo más importante que posee todo, que poseemos todo ser humano, y que no hay nada más importante que la salud. Es que nuestra Constitución política vela por el cuidado de la misma a través de su artículo 4 de la Constitución. El primer dictamen, todo este trabajo se justifica en el primer dictamen de la Comisión de la Permanente del Honorable Congreso de la Unión, y en este se hace un exhorto respetuoso al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, a instalar una mesa de trabajo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del Servicio de la Administración Tributaria del SAT y de la Administración General de Aduanas de México, a la Secretaría de Salud, para que a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, el COFEPRIS, y a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, a través de su Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, secretarías y entidades del Gobierno federal relacionadas con la instrumentación de trámites y autorización para la importación de insumos para la investigación científica, con el fin de acordar e implementar acciones para disminuir y, en su caso, eliminar los trámites para la importación de insumos necesarios para el desarrollo de actividades científicas. Siguiendo con el mismo sentido de estos dictámenes, el segundo dictamen en el tema de salud exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Salud que, con el ámbito de sus atribuciones, defina el porcentaje permitido de inyección de salmuera a la carne de pollo, res, cerdo y derivados. A su vez, el tercer dictamen es un exhorto a la Secretaría de Salud, Federal, para que garantice de manera pronta y oportuna el abasto de vacunas en los centros de salud y hospitales del estado de Guerrero. Cuarto dictamen es un exhorto respetuoso a la Secretaría de Salud y al Consejo de Salubridad General para que lleven a cabo diferentes acciones para homologar e implementar un protocolo de diagnóstico oportuno y, sobre todo, de atención adecuada para las personas viviendo con esclerosis múltiple en el sistema público de salud. Y, a su vez, se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que asignen y consideren recursos presupuestales para este tema. El quinto dictamen de este bloque de dictámenes referentes a salud exhorta al Gobierno federal a que instruya al secretario de Salud para que, en coordinación con la Secretaría de Gobernación, realice una campaña de concientización a la ciudadanía sobre la aplicación de la prueba de tamiz neonatal, a fin de garantizar el derecho a la salud en la primera infancia. El sexto dictamen exhorta a la Comisión Nacional contra las Adicciones para que continúe y refuerce las acciones, estrategias y campañas de prevención sobre el consumo de tabaco. Procedo a dar otro bloque de 3 dictámenes que hablan de la relevancia de la protección de inviolabilidad de los derechos de toda persona, sin distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición alguna, promoviendo la protección a los derechos humanos, situaciones de vulnerabilidad como son las personas migrantes, indígenas, los menores en situación de calle, entre otros. Es que, como legisladores, debemos promover y garantizar que se puedan promover los derechos humanos y prevenir su violación, ya que no solo se requiere que estos se encuentren normados en leyes internacionales, nacionales, sino que también se requieren acciones de divulgación en todos los niveles para garantizar su plena observancia. Y en este sentido es que la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, en su primer dictamen respecto a este punto, solicitamos respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal a que impulse la ratificación del Acuerdo Regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales de América Latina y el Caribe. El segundo condena enérgicamente las redadas en contra de migrantes mexicanos que en días recientes inició el gobierno de los Estados Unidos en distintas ciudades de dicha nación, y, a su vez, solicita
al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores a que en el ámbito de sus atribuciones emita una nota diplomática solicitando el cese de las redadas iniciadas por la administración de Donald Trump y exija el respeto de los derechos humanos de nuestros connacionales que radican en los Estados Unidos. El tercero y último dictamen en este asunto, de este tema, exhorta al Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes para que a través del Instituto Nacional de Estadística y Geografía programe el levantamiento de un conteo de niñas, niños y adolescentes en situación de calle que permita el diseño de una política eficaz nacional en la materia. Por otra parte, con la finalidad de fomentar el deporte y respetar lo consagrado por el orden constitucional, al que se refiere que toda persona tenemos el derecho a la cultura física y a la práctica del deporte y corresponde al Estado su promoción, fomento y estímulo, así como la importancia que el deporte adquiere en la vida del ser humano. Es por ello que nos dimos a la tarea de dictaminar los siguientes dictámenes. Uno habla y sobre todo exhorta a la Secretaría de la Función Pública y al Gobierno del Estado Libre y Soberano de Campeche para que en el ámbito de sus atribuciones lleven a cabo las acciones a fin de esclarecer y solucionar la problemática que aqueja a los ciudadanos del municipio del Carmen respecto a la concesión realizada a la empresa Más Deporte y por el cobro que ésta realiza por concepto de uso de las instalaciones de la unidad infantil rehabilitada por el gobierno estatal con recursos federales para beneficio de los ciudadanos. Y el segundo y último dictamen en este tema exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal para que tenga a bien designar al presidente y 4 miembros titulares de la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte Diputada, en le pido que cumplimiento concluya, de la por Ley favor. General. Le doy término, fueron alrededor de 21 dictámenes, presidentes, de los cuales se hizo un trabajo muy fuerte, entonces por ello considero necesario hablar de cada uno de los dictámenes y hablar de la importancia de cada uno de estos temas. Pero termino. Uno de los últimos dictámenes es el de la Comisión Permanente, emite un reconocimiento público a la Secretaría de la Marina Armada de México y a sus elementos por el apoyo fundamental al gobierno del estado de Tamaulipas. Y por último, el 21 dictamen que estudiamos habla de la finalidad de conservar el orden social y exhorta respetuosamente a la Secretaría de Turismo a dar continuidad a la implementación del Código de Conducta. Por lo anteriormente expuesto y después de haber sido analizados estos 21 dictámenes que menciono, que fueron divididos en temáticas de una servidora para exponerlos de manera mucho más fácil. El primero habla de educación, siendo abordados 8 dictámenes. El segundo, por su relevancia, 6 dictámenes que plantean el cuidado de la salud y prevención de la misma. El tercero fueron 4 dictámenes en el rubro de derechos humanos. Cuarto, fueron 2 dictámenes en el rubro del deporte y activación física. Quinto, un dictamen en materia de desastres naturales. Y por último, un dictamen en materia de orden social y prevención. Una vez presentado este arduo trabajo de la comisión, es que pongo a su consideración los anteriores dictámenes para su resolución. Agradeciendo a todos su atención. Muchas gracias, presidente, por su paciencia. Muchas gracias, diputada.